es muy interesante la integración de la Argentina en el mundo, muy interesante. La integración no significa ir a comerte todos los sopapos del mundo y que el mundo proteja toda su producción y que vos entres regalado a cualquier precio. Integrarse significa entender que nuestra escala solamente puede desarrollarse y crecer si lo hacemos a un nivel de integración. Integración regional, integración continental, integración global. Entonces, lo que hay que fijar es cuáles son las reglas de juego y de qué manera eso se hace. O sea, probablemente no es que uno entrega todo al de afuera, es que al de adentro lo castiga tanto con presión tributaria, con todo lo demás, que el otro entra en una situación de privilegio formidable. Entonces, hay que sentarse a discutir política arancelaria que tenga que ver con nuestra política tributaria. Si no, la Argentina no es competitiva. Y eso es lo que hay que sentarse a discutir. Y particularmente frente a las últimas decisiones de Estados Unidos, que ha cerrado, por ejemplo, la importación de biodiesel argentino, un negocio de más de 1.200 millones de dólares, permite la entrada de limones, 50 millones de dólares, y ahora cierra la entrada de acero. Claro, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con un mundo en donde por distintas situaciones y contingencias empieza a regularse la lógica de integración. Empieza a regularse. Bueno, nosotros debemos de ser, primero, no reaccionar frente a eso con la lógica separatista de aislamiento, porque ahí no va mal. Sí, el imperio. Sí, todo ese cuento no va más. Hay que sentarse y discutir con madurez. Y me parece que es importante entender que tenemos que garantizar competitividad de la economía argentina. Y cuando hablo de economía argentina hablo de todo, hablo de las economías regionales, hablo de los ingenios azucareros, hablo de los productores de granos y hablo de los ganaderos y hablo de toda la cadena fruto-hortícola. O sea, estoy hablando de la economía real. Y me parece que ahí es donde hay que poner foco, porque es cierto que las variables macro de la economía argentina tienen algunos elementos que nos permiten decir, estamos menos peor que antes. Algunos otros no. Pero al final estás hablando de la macro. Cuando acercás un poco el lente y te vas a la micro, advertís inequidades grandes. No son patrimonio de este gobierno, no empezaron hace 2 años. O sea, no quiero correrme de la especulación partidaria porque esa es una cosa muy berreta. Quiero hablar de los problemas reales de la economía argentina. Y hay que encararlos, y esa es la discusión que hay que hacer. Yo lo planteaba el otro día, se lo he planteado a todo el Gabinete Nacional cuando vinieron con el tema del Plan Belgrano la semana pasada. O sea, nosotros, amén de las obras, que está bueno, busquemos mecanismos que den competitividad a través de política tributaria, a través de también acceso a financiamiento, no solo de infraestructura, que también hay que hacer, ¿no? Plan Belgrano, quedó ahí picando, no la puedo dejar pasar. ¿Es una expresión de deseos o hay obras concretas que realmente tienen significación? Digamos, lo han dicho los propios funcionarios, el Plan Belgrano engloba toda la inversión pública que se hace en la provincia. O sea, han planteado, el Estado Nacional invierte en la provincia lo mismo que la provincia invierte de su propio presupuesto, es correcto. Ahí se engloba jubilaciones, pensiones, sueldo de militares, sueldo de jueces federales y también obra pública y demás, o sea, es todo. Todo eso es Plan Belgrano. Plan Belgrano es reconocer que estamos en la Argentina, que somos argentinos. Sí, en algún momento había... Eso está bueno. Pero de todas maneras en algún momento se habían incorporado algunas obras que ya se estaban haciendo, por ejemplo. Correcto, no, pero es que es la continuidad de obras, los fondos del FONAV y todo, o sea, es todo. Una leve sonrisa nada más. Mercosur. ¿Cómo estamos con el Mercosur? Porque de acuerdo con la Unión Europea, Salta tiene una economía muy competitiva con el Mercosur, la pampa húmeda es complementaria. ¿Cómo estás viendo eso? Tenemos una economía muy competitiva y nuestro principal socio comercial es Brasil, el principal socio del Mercosur, a la par. Entonces, para mí es importante, es lo mismo. A mi juicio, yo soy muy crítico respecto del presente del Mercosur.
del presente y del pasado. O sea, no es que el problema es de ahora. El Mercosur no habla de integración de verdad. Acá hay que ir mucho más a fondo si queremos integración. Y me parece que acá lo único que hay es un mecanismo en donde se administran las diferencias de competitividad entre los socios. No hay una lógica de complementariedad, no hay una lógica de integración de cadena productiva, no hay nada de eso. Entonces, y lo que hay es bastante limitado. Entonces me parece que hasta ahora se ha limitado más a expresiones de deseo, planteos políticos, cuestiones que no tienen mucho... Intercambios empresarios entre terminales que terminan haciendo negocio entre las Exactamente, terminales. ya lo hemos por vivido. ejemplo, el Eso. caso de autos. Exactamente. Por eso digo, me parece que nos falta muchísimo en esa materia, muchísimo. Coparticipación, anticipos y ATN, porque el otro día estuvo acá la licenciada Clemencewicz, que viene y trabaja y tiene una voluntad enorme. Sí, enorme, es una funcionaria realmente formidable. Sí, parece. Muchísimo trabajo. Es más, en algún momento digo, ¿es funcionaria nacional o de la provincia? Pero yo le planteé, en el tema de lo que pasó en el Bermejo y lo que pasó en el Pilcomayo, le digo, tenemos obras por más de 500 millones y llegan con una asistencia de 10 millones. Ella reconoció de que podía ser. En esta reunión que estuvo en el gabinete, ¿hay algún compromiso y hay alguna posibilidad de hacer una obra en un río tan complicado como el Pilcomayo? Sí, en esto lo hablábamos hoy con el gobernador de Tarija también. Necesitamos que funcione la Comisión Trinacional, que es Bolivia, Paraguay y Argentina. No es una cuestión solo de dinero. Es más, lo que nos golpea a nosotros es la cuenca del río que viene de Bolivia y Paraguay. O sea, todo trabajo que podemos hacer nosotros en la Argentina es técnicamente intrascendente porque la inundación empieza antes, no después. Entonces, eso hay que trabajarlo fuerte. Además es un río casi sin cauce, ¿no? Exactamente, está en plena exactamente. Llanura. El tema cuál es, que está creciendo de nuevo ahora, así que estamos bastante atentos a lo que está pasando. El tema es que nosotros lo que tenemos que hacer es, y lo he planteado al gobierno nacional, entender de qué manera tenemos que hacer las cosas que le sirven a la gente. Porque cuando vienen importadas desde afuera recetas, poner lógicas de construcción de casas que se usan en el conurbano para usar en Santa Victoria Este es absurdo. Entonces, bueno, hay que arreglar alguna de esas cosas, ¿no?